Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. We've been considering the theme, evangelizing our children. Hemos estado considerando el tema evangelizando a nuestros hijos. How do we evangelize them? ¿Cómo los evangelizamos? What's involved in seeking to lead them to Christ? ¿Qué es lo que está involucrado en esto de llevar a nuestros hijos a Cristo? We're thinking along these lines. Nosotros comenzamos este tema considerando dos errores. What does Scripture alone tell us to do? Nosotros empezamos esto preguntándonos qué es lo que la Escritura nos dice que hagamos. We began by considering two errors that we need to avoid: Y empezamos considerando dos errores que nosotros debemos evitar. parental determinism and parental fatalism. El determinismo parental y el fatalismo parental. In my last session, we considered from this text the two instruments that we are to use in evangelizing our children. En el último mensaje nosotros consideramos de este texto de Efesios 6 los dos instrumentos que debemos usar para evangelizar a nuestros hijos. The law and the gospel. La ley y el evangelio. The law reveals our child's duty and need. La ley de Dios revela la necesidad y el deber que tienen nuestros hijos. The gospel reveals the remedy. Pero el evangelio revela el remedio. As we come back to Ephesians 6, 1-4 in this hour, Así que en esta hora vamos a volver a Efesios capítulo 6 and in our fourth and final session tomorrow, y también en esta sesión y también en la cuarta que vamos a tener el día de mañana, we're going to consider the two methods. vamos a considerar los dos métodos. The two methods we are to use in seeking to lead our children to salvation in Christ. Los dos métodos que debemos usar para guiar a nuestros hijos a la salvación en Cristo. The two methods are discipline and instruction. Los dos métodos son la disciplina y la instrucción. Look again at verse 4. Quiero que miren una vez más lo que dice el versículo 4 de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. In this session, I'm going to speak to you about the two methods used destructively. En esta sesión yo voy a hablar acerca de estos dos métodos, pero utilizados de una manera destructiva, Based upon what Paul says in verse 4. basados en lo que Pablo dice en el versículo 4. Then in the session tomorrow, Luego en la sesión que tendremos el día de mañana, we're going to consider these two methods used constructively. vamos a considerar estos dos métodos, pero utilizados de una manera constructiva. So tonight, let's begin by considering these two methods used destructively. Así que esta tarde vamos a estudiar estos dos métodos, pero utilizados de una manera destructiva. Paul is warning us against a very destructive sin in the beginning of verse 4. Pablo nos está advirtiendo contra un pecado muy destructivo que nosotros debemos tratar de evitar. This is a sin that we can commit against our children Es un pecado que nosotros podemos cometer en contra de nuestros hijos, that can be likened unto a nuclear explosion. que podía ser comparado con una explosión nuclear. The damage can be catastrophic and the fallout can be tragic. El daño podría ser catastrófico y podría traer algo muy trágico. It has the potential to do massive harm to our children in this present world. Este pecado tiene el potencial de hacer cantidades masivas de daño a nuestros hijos And tragically, y trágicamente it has the potential to undermine our efforts to lead them to salvation in Christ. tiene el potencial de socavar nuestros esfuerzos para guiarlos hacia la salvación en Jesucristo. Paul refers to this sin as provoking our children to anger. Pablo se refiere a este pecado como provocar a ira a nuestros hijos. As we think about this sin, I want us to begin first of all by considering the essence of this sin. Para poder considerar esto, quisiera que pensemos en primer lugar en la esencia de este pecado. What does it mean to provoke our children to anger? ¿Qué es lo que significa esto de provocar a ira a nuestros hijos? If we're going to avoid this sin, then we need to be able to identify it and recognize it. Si nosotros vamos a tratar de evitar este pecado, en primer lugar tenemos que identificarlo y reconocerlo. Provoke not to wrath in the original text No provocar a ira en el texto original is a compound word that means to come alongside and make angry. es una palabra compuesta que significa venir al lado de alguien y causarle enfado.
You come alongside someone and what you're doing is stirring them up to anger. Es ponerte al lado de alguien y lo que tú haces es hacer algo que provoca su ira. Paul says, don't do that with respect to your children. Pablo dice, no hagas eso con respecto a tus hijos. Now let me be very clear. Ahora, permíteme ser muy claro en esto. Paul is not commanding us as Christian parents to avoid anything that could possibly make our children angry. Pablo no nos está mandando a través de esto a que como padres cristianos evitemos cualquier cosa que pudiera hacer enojar a nuestros hijos. I guarantee you Yo te garantizo that if you seek to rear your children biblically, que si tú buscas criar a tus hijos de una manera bíblica, there are going to be times habrá momentos that they get very angry with en you, los que ellos se enojarán mucho contigo. ready to spit fire, Están tan enojados que podrían ser capaces de escupir fuego and smoke starts boiling out of their y ears. salir un poco de humo de sus orejas. Then in what ways should we not make our children angry? Entonces la pregunta es, ¿de qué manera no debemos provocar a ira a nuestros hijos? That's the question. Bueno, esa es la pregunta. Well, look with me briefly again at the second part of verse 4. Yo quiero que mires conmigo rápidamente la parte primera del versículo 4. It says, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. En la segunda parte dice que nosotros debemos acercarnos a ellos en la disciplina y amonestación del Señor. Now, what does of the Lord presuppose? Ahora, ¿y qué es lo que ese lenguaje del Señor presupone? It presupposes that you can train a child in ways that are not of the Lord. Lo que eso presupone es que hay una manera de entrenar a tu hijo y de formarlo que no es del Señor. And when we start training our children in ways that are not of the Lord, Que nosotros podríamos entrenar a nuestros hijos o enseñarles de una manera que no es del Señor. we risk provoking them to anger Y cuando hacemos eso, nosotros corremos el riesgo de provocarles a ira unnecessarily. de una manera innecesaria. It is destructive, Es destructivo and that can undermine their spiritual good. y puede socavar su bien espiritual. Now, before we consider some of the ways that we can do this as parents to our children, Ahora, antes de que consideremos algunas de las maneras en las que los padres pueden provocar a ira a sus hijos, let's go ahead and consider the effects of this sin. sigamos adelante y veamos qué es lo que Pablo nos dice, pero ahora con respecto a los efectos de este pecado. There are two effects that this sin can have upon our children. Hay dos efectos que este pecado puede traer sobre nuestros hijos. The first one is identified in our text, what I would call the immediate effect. El primero puede ser identificado en nuestro texto con lo que yo llamo el efecto inmediato. You have to go to seminary a long time to miss this. Tú tienes que ir al seminario por muchos años para poder entender lo que voy a decir. The text says the immediate effect is anger. El texto nos dice que el efecto inmediato es este, escucha, ira. Now, obviously, one form of this anger is open rebellion. Ahora, claro, por supuesto, una forma de esta ira puede ser una rebelión abierta. Eventually, the child has enough. Eventualmente, el niño ya tiene suficiente rebelión. He gets sick and tired of it, Él está harto y cansado de eso. and he strikes back, Y él está, por eso es que él contraataca. determined more than ever not to submit to your rule. Él está decidido a no obedecer y a no someterse a tu gobierno. This can create a vicious cycle. Y esto puede resultar en un círculo vicioso. The child gets angry. La ira del niño hace enojar, That makes the father or mother angry. hace que el padre se enoje. That makes the child angrier. Y entonces cuando el padre se enoja, el hijo se pone todavía con más ira. And the parents get angrier. Y entonces los padres se ponen con más ira. And on it goes. Y así sigue ese círculo. And instead of the parents recognizing what they're doing Y en vez de que los padres reconozcan lo que están haciendo mal and making a course correction, y hagan una corrección del rumbo por el que van, they conclude we must have a rebel on our hands, ellos concluyen de una manera errónea. so we need to turn up the heat. Lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la presión porque no estamos siendo lo suficientemente duros con él. Obviously, we're not being tough enough on this child. Nosotros no estamos haciendo lo suficiente por este muchacho. And of course, the vicious cycle continues. Y por supuesto, lo que hace este círculo vicioso es continuar. And now you've created an adversarial relationship with your child. Y ahora uno crea una relación de adversidad con su hijo. Now, please understand, I'm not justifying the child's anger. Y por favor, entiendan esto, yo no estoy justificando la ira de los hijos. Paul's not justifying the child's anger. Pablo no la está justificando. But he's saying that in this case, the father and or the mother, they're the main source of the problem. Pero lo que está diciendo en este texto es que la causa de esa ira puede ser el padre o la madre.
And parents can have a hard time admitting that they're the source of the problem. Y muchas veces los padres pueden tener un difícil tiempo en tratar de admitir que ellos son la fuente del problema. Because perhaps if they admit that they have the problem, Porque si ellos admiten que ellos están haciendo algo mal, they're justifying the child's sin and anger. entonces ellos piensan, si yo hago eso, entonces yo estoy justificando la ira de mi hijo. Paul's not justifying the child's anger. Pero no, hermanos, Pablo no está justificando la ira del niño. He's just putting his finger on the source. Él simplemente está poniendo el dedo en la llaga, And it's the way his parents are treating him. en la forma en cómo los padres tratan a sus hijos. And this anger is sometimes manifested in open rebellion. Y muchas veces el enojo que es provocado por los padres se manifiesta con una rebelión abierta, But not always. pero no siempre. It can also be manifested by internalized, or it can also be, rather, internalized hostility. Porque esa ira también podría manifestarse de otra manera, como una hostilidad interna. And this is where you need to pay close attention as parents. Y aquí es donde necesitamos prestar mucha atención como padres. You can have a child that you're provoking to anger and not even know it. Ustedes pueden tener un hijo al que estén provocando a ira y ser completamente inconscientes de eso. The child is smart enough to realize that open rebellion will only make things worse for him. Un niño puede ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que rebelarse abiertamente en su ira solamente va a empeorar las cosas. So the child reasons to himself, Así que el niño se dice a sí mismo, just a few more years in this home. solamente unos pocos años más en esta casa. Just comply with the demands. Simplemente tengo que cumplir las demandas, Play the part of a good child. hacer el papel de un buen niño, Act like a good Christian. actuar como un buen cristiano. And then when you're old enough, get out of here and stay far Y away. entonces cuando ya sea lo suficientemente grande me puedo ir de aquí. This can be a child that everyone talks about. Este podría ser un niño del cual todos hablan. How wonderfully compliant he is. De qué maravillosamente complaciente es esa persona. I wish I had a child like that. Ojalá yo tuviera un hijo como el tuyo. But in reality, the whole time he is bottling up anger. Pero en realidad todo el tiempo lo que él está haciendo es embotellando internamente esa ira. And then once he's old enough, he leaves home. Y una vez que él tiene la edad suficiente, lo que va a hacer es irse de casa. And then everyone is shocked when this well-behaved child Y entonces todos van a ser impactados porque este hijo bien portado has nothing to do with his parents, no tiene nada que ver con sus padres. forsakes everything that remotely has to do with Christianity, Él abandona todo lo que remotamente tiene que ver con el cristianismo and is now living in sin. y ahora vive en pecado. The bottled up anger Ese enojo que fue embotellado can finally be released. durante años finalmente es liberado. The immediate effect of this sin is anger. El efecto inmediato de este pecado es la ira. That can either be open rebellion or internalized hostility. Y esa ira puede ser manifestada en una rebelión abierta o en una hostilidad interna. But then there's also the ultimate effect of this sin. Pero también aquí podemos ver el efecto final de este pecado. Turn with me to the parallel text in Colossians 3. Quiero que vayas conmigo al texto paralelo en Colosenses capítulo 3. In verse 21, Paul gives the same basic instructions to fathers and, of course, to mothers as he does in Ephesians 6:4. Aquí en el texto paralelo Pablo da una instrucción muy parecida a lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. It is worded a little differently, Y aunque está escrito de una manera un poco diferente, but Paul adds an extra stroke of the pen to this one. porque lo que hace Pablo aquí es añadir un poquito más de tinta a este escrito. Look at the text, verse 21. Mira lo que dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Paul adds this note, lest they be discouraged. Pablo añade esta nota para que no se desalienten. The idea is lest they lose heart. La idea es para que no pierdan su corazón, no se desanimen, The child has given up. para que el hijo no se dé por vencido, His mentality and attitude is what's the use of trying? para que su mentalidad y su actitud no sea, y entonces ¿para qué sirve intentarlo si nada funciona? Parents, listen to me closely and carefully. Padres, por favor, escúchenme atentamente y con mucho cuidado. Paul is warning us Pablo nos está advirtiendo that if we continually provoke our children to anger, que si continuamente provocamos a nuestros hijos a ira if we don't stop and we don't repent, y no nos detenemos y no nos arrepentimos de eso, it can result in a child, whether young or a teenager, esto puede dar como resultado un niño que sea un joven o un adolescente giving up. que perdió el corazón, Giving up on what? que ¿renunció a qué? Verse 20. El versículo 20, miren lo que dice Colosenses 3:20.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. The child is giving up on trying to obey you. El niño ha renunciado a tratar de obedecerte, But tragically, the child can lose heart pero trágicamente ese niño puede desanimarse, concerning more than that. aún en cosas que pueden llegar a ser mucho más que eso. This angry child who has lost heart Este niño enojado también puede perder el corazón, can lose heart on being saved. puede estar desanimado con respecto a ser salvo, He can lose heart concerning living a life pleasing to God. puede desanimarse con respecto a vivir una vida santa para agradar y glorificar a Dios. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because remember what Paul says to the children in verse 20. Porque recuerda lo que Pablo le dice a los hijos en el versículo 20. Obey your parents, for this is well pleasing in the Lord. Obedece a tus padres porque esto es agradable al Señor. Parents, there can be a direct connection Padres, hay una conexión directa between our children losing heart with respect to obeying us entre nuestros hijos que se desaniman o pierden su corazón con respecto a obedecernos a nosotros, and losing heart with respect to obeying, being saved, and pleasing Jesus Christ. y que eso también los lleve a desanimar su corazón con respecto a la salvación que es en Cristo Jesús. Here's how that can work. Así es como esto funciona. The child can begin to reason. El niño puede comenzar a razonar algo así. If being saved and becoming a Christian Si ser salvo y convertirme en un cristiano and pleasing God means that I must endure this kind of treatment from my parents, y ser alguien agradable a Dios significa que debo soportar este tipo de trato por parte de mis padres, then no thank you. entonces no gracias. I don't want anything to do with my parents' religion. Yo no quiero tener nada que ver con la religión de mis I padres. don't want anything to do with Jesus Christ and the gospel. Yo no quiero tener nada que ver con Jesucristo ni con el Evangelio. And how tragic it is for children Y qué trágico es para nuestros hijos to refuse to be saved que ellos no quieran ser salvos in order just to make their parents mad. por el hecho de querer llevar la contraria a sus padres, A form of revenge. como una forma de venganza. Oh, may the Lord deliver us as parents from such a terrible tragedy. Oh, que el Señor nos libre como padres de tener esta tragedia tan grande. Now, in review, Ahora, analizando, the essence of this sin la esencia de este pecado is that we unnecessarily provoke our children to anger es que necesariamente nosotros podríamos provocar a nuestros hijos a ira by any kind of discipline and instruction that are not of the Lord. por medio de cualquier tipo de disciplina o instrucción que no son del Señor. The effects of this sin can be open rebellion or internalized hostility, Los efectos de este pecado son la rebelión abierta y la hostilidad interna, which can ultimately result in our children los cuales finalmente pueden traer como resultado en la vida de nuestros hijos giving up on their soul salvation and hardening their hearts against Christ. que ellos renuncien o se descorazonen con respecto a la salvación de su alma y se endurezcan en contra de Cristo. All of this raises a vitally important question. Todo esto nos lleva a una pregunta que es de una importancia vital. What are ways that we as parents can provoke our children to anger? ¿Cuáles son las formas en las que podemos provocar a ira a nuestros hijos? In my judgment, there are many ways in which this sin can be committed. En mi opinión, hay muchas maneras en que este pecado puede ser cometido. Therefore, I've had to be selective. Por lo tanto, he tenido que ser selectivo. I will begin with what I trust is the most obvious way in which parents can provoke their children to anger. Comenzaré con lo que creo que es la manera más obvia en la que los padres pueden provocar a ira a sus hijos. First of all, En primer lugar, parents can provoke their children to anger by abusing and demeaning them. los padres pueden provocar a ira a sus hijos abusando de ellos y degradándolos. Parents can provoke their children to anger by abusing and demeaning them. Los padres pueden provocar a ira a sus hijos abusando de ellos y degradándolos. I am fully aware that corporal discipline or physical discipline Soy completamente consciente de que la disciplina corporal o la disciplina física that we will consider in the next session que nosotros vamos a considerar en nuestra próxima sesión inflicts pain on a child's body. provoca dolor en el cuerpo de un niño. But there's a huge difference between inflicting momentary pain to a child's body Pero hay una gran diferencia entre infligir dolor momentáneo al cuerpo de un niño and physically injuring a y, child. y causarle heridas físicas a un niño. One is constructive, Lo uno es constructivo, the other is destructive. lo otro es destructivo. Now,
now is not the time and place to get into what constitutes the physical abuse of children. Ahora, mis hermanos, este no es el momento ni el lugar para entrar en lo que constituye el abuso físico de los hijos, Or to address what true injury to a child's body is. o lo que significa abordar el tema de qué es una lesión física en el cuerpo de un niño. And I'm not the one to address that in this setting. Y yo no soy aquel que tiene que dar esas instrucciones en este contexto. But I will say this. Pero lo que sí quiero decir es esto. Any type of discipline that injures a child physically Cualquier tipo de disciplina que hiere físicamente a un niño is not of the Lord and will probably provoke the child to anger. no es del Señor y probablemente provocará a ira al niño. Now, some parents may never get close to injuring their child's Ahora, body. es posible que algunos padres nunca ni siquiera se acerquen a un punto de lesionar el cuerpo de sus hijos. They take necessary precautions against it. Ellos toman las precauciones necesarias para evitarlo. But they do just as much damage to their children mentally and emotionally by demeaning them or degrading them. Pero hacen tanto daño a sus hijos mental y emocionalmente por medio de degradarlos. They use forms of discipline, Usan formas de disciplina while not physically abusive, are forms of discipline that are humiliating. que, aunque no son físicamente abusivas, son formas de disciplina que son humillantes. A parent could have the godless idea, A veces los padres pueden tener la idea impía if I discipline a child in a way that embarrasses him publicly, de que si yo disciplino a mi hijo de una manera que lo avergüence en público, he will learn his lesson and think, él va a aprender su lección y va a pensar, I'll know better than to do that again. oh, más me vale nunca más volver a hacer eso. I will not take the time to trace out the many examples, or some examples rather, that can, in which this can be done. No voy a tomar el tiempo para enumerar los muchos ejemplos de cómo los padres podrían hacer esto. Parents can speak to their children as well, instruct them in a manner that is nothing less than a verbal assault against their humanity. Los padres pueden hablar con sus hijos, instruirlos de una manera que no es nada menos que un ataque verbal contra su humanidad, That leaves them feeling worthless. lo cual los deja sintiendo que son inútiles. Let me just say this in both in reference to abusing and demeaning our children. Voy a decir solamente esto con respecto al abuso como la humillación a los hijos. Your child, lost or saved, Tu hijo, sea que esté perdido o que sea salvo, is the image of God. es la imagen de Dios. That gives your child a basic dignity with inherent value. Eso le da a tu hijo una dignidad básica con un valor inherente. It's a twisted and marred image. Es por supuesto una imagen retorcida y estropeada. I understand that. Yo puedo entender eso. But your child, lost or saved, Pero- is the image of God. Pero tu hijo, sea que sea salvo o que esté todavía perdido, sigue siendo la imagen de Dios. And your discipline of them Y ustedes deben disciplinarlo and verbal instruction to them y hablarlo de manera verbal con ellos, should communicate to them de manera que se pueda comunicar that you understand their basic dignity as a human being. que usted entiende su dignidad y el valor que tiene ese niño como ser humano. Here's a good verse to memorize and to apply in all of your dealings with your children. Aquí hay un buen versículo que podemos memorizar y aplicar a todos nuestros tratos con nuestros hijos. Matthew 7:12 says, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. that principle of Christian ethics Ese principio de la ética cristiana should be applied to Christian parenting se aplica a la crianza de los hijos just like it should be applied to every relationship. de la misma manera que se aplica a cualquier otro tipo de relación. So a good rule of thumb is this. Así que una buena regla de oro es esta. Stop and think before you do something and ask, Deténgase y piense antes de hacer cualquier cosa y pregunte, would I want to be disciplined and spoken to in this way? ¿me gustaría que me disciplinaran y me hablaran de esta manera a mí? If your honest answer is, I would never want to be treated that way, it would make me so angry, Si tu respuesta honesta es no, a mí nunca quisiera que me trataran así, me molestaría tanto. that's a good clue that you shouldn't do it to your kid. Esa es una buena clave para saber que no debes hacerle eso a tu hijo. The most obvious way parents can provoke their children to anger is by abusing and demeaning them. La manera más obvia en que los padres pueden provocar a ir a sus hijos es abusando de ellos y degradándolos. And please hear me on this. Y por favor, escúchame en esto. It can result in your child hardening
against the gospel and Christ, refusing to submit to the gospel. Esto puede traer como resultado que tu hijo se endurezca contra ti y también en contra de Cristo, rehusando el someterse al Evangelio. Yes, the Lord can overrule our folly and sin as parents and bestow saving mercy on our children. Sí, por supuesto, el Señor puede anular nuestra necedad y pecado como padres y otorgar misericordia salvadora a nuestros hijos a pesar de nuestro pecado. In spite of this sin. But you can be sure that abusing and demeaning our children can play a major role in hardening them against Christ. Pero usted puede estar seguro que abusar y humillar a nuestros hijos puede jugar un papel importante en cómo ellos se endurecen en contra de Cristo. I want to now present you with another way parents can provoke their children to anger. Pero quiero presentarles otra forma en la que los padres pueden provocar a ira a sus hijos. Secondly, En segundo lugar, parents can provoke their children to anger los padres pueden provocar a ira a sus hijos by corrective discipline that is not tempered with compassion. con una disciplina correctiva que no sea llevada a cabo con compasión. Turn with me to Psalm 103 Quiero que abran conmigo sus Biblias en el Salmo 103. and look at verse 13. Salmo 103. And let me say, as we're turning here, Y quiero que miren el versículo 13. that I got the idea of using this text for this sermon Ahora, quiero que escuchen esto. Quiero usar este texto para este sermón from another man of God. de otro hombre de Dios. Give credit where credit's due. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. The psalmist assumes El salmista está asumiendo aquí that ordinarily que ordinariamente a father who has natural affection for his children un padre tiene un afecto natural por sus hijos, has a real measure of compassion for them. por lo tanto tiene una medida de compasión hacia ellos. He pities them. Él se compadece de ellos. And the psalmist uses such an earthly father Y el salmista está usando este ejemplo de un padre terrenal to illustrate the Lord's compassion for his people. para poder ilustrar la compasión que el Señor tiene por su pueblo. Why is it that an earthly father can be used as an illustration of how the Lord deals with his people compassionately? ¿Por qué un padre terrenal puede ser usado como ilustración de cómo el Señor trata con su pueblo? I would argue Nosotros vamos a argumentar it's because the Lord created the role of father que la respuesta es porque el Señor creó el rol del padre to reflect his relationship to his people, para poder reflejar la relación que Él tiene con su pueblo, to mirror how he deals with his people. para poder reflejar cómo es que Él trata con su pueblo. I'm not leaving you mothers out, Y por supuesto, no estoy dejando a las madres afuera, because this is true of mothers as well, even though I'll be using the word father. porque esto también es verdad con respecto a las madres, aun cuando en el texto se usa la palabra padre. So don't go to sleep on me, moms. Así que no se duerma, no se resienta conmigo tampoco. In this case, evidently, En este caso, evidentemente, the Lord created the role of earthly father el Señor creó el papel o el rol del Padre terrenal to reflect how he has compassion on his people, how he pities them. para reflejar cómo Él tiene compasión de su pueblo. Now, according to this text, how does the Lord have compassion on his people? Ahora, según este texto, ¿cómo es que el Señor se compadece de su pueblo? Verse 14, Mira lo que dice el versículo 14. for he himself knows our frame. Porque Él conoce nuestra condición. He is mindful that we are but dust. Se acuerda de que somos polvo. We are dust to begin with as creatures. Nosotros somos polvo y fuimos creados como polvo, como criaturas. But now, because of sin and the curse, we're even weaker. Pero ahora por el pecado y la maldición hemos sido hechos más débiles todavía. And it doesn't take much to blow us away, Y no hace falta mucho para que podamos ser llevados por el viento. according to verse 15 and 16. Con respecto a lo que dice el versículo 15 y You don't have to 16. read. Rather than causing the Lord to despise us, En lugar de hacer que el Señor nos desprecie, he responds to our weakness with compassion. Él responde a nuestra debilidad pecaminosa con compasión. He pities us. Él se compadece de nosotros. Thus, for an earthly father to have compassion on his children Por lo tanto, para un padre terrenal tener compasión de sus hijos is to remember his children are but dust. es recordar que su hijo no es nada más que polvo.
creatures filled with weakness, Es una criatura llena de debilidades, sinful weakness, que son debilidades pecaminosas, whose best efforts to obey and please us will have deficiencies. cuyos mejores esfuerzos para obedecer y agradarnos tendrán deficiencias. And this compassion should temper or govern Y esta compasión debe controlar o gobernar how we deal with our children concerning their sins. la forma en cómo tratamos con ellos con respecto a sus pecados. How so? ¿Cómo es eso? Well, let me suggest that we find the answer in this passage. Permítame sugerir que en este pasaje se encuentra la respuesta. For in this passage we learn what it means for the Lord to have compassion on his sinfully weak creatures or people. Porque en este pasaje entendemos lo que significa que el Señor tenga compasión de su pueblo por causa de que son pecaminosamente débiles. First of all, as we back up in the text, En primer lugar, si nosotros regresamos en el texto, we see in verse 8 that the Lord is slow to anger. vemos en el versículo 8 que el Señor es lento para la ira. Verse 8. Mira lo que dice el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. The Lord generally does not respond immediately to offenses against him with anger. El Señor generalmente no responde inmediatamente a las ofensas contra Él con enojo. He doesn't have a short fuse ready to explode with judgment. Él no tiene una mecha corta lista para explotar con juicio. It takes a lot for him to get angry with his people. Se necesita mucho para que Él se enoje con su pueblo. He abounds in loving kindness. Porque Él dice que abunda en un amor bondadoso, misericordioso. And he expresses that toward us with compassion, knowing that we are sinfully weak creatures of the dust. Y Él expresa ese amor a través de ser compasivo con nosotros, recordando que no somos más que polvo. Therefore, for a father, an earthly father, to reflect the Lord's compassion to his children, Por lo tanto, esa es la razón por la cual un padre terrenal debe reflejar compasión para con sus hijos. he is not to become easily angered over his children's sins. Él no debe ser alguien que se enoja con facilidad por el pecado de su hijo. Without such compassion for our children, Sin tal compasión por nuestros hijos, we can be guilty of excessive correction. un padre puede llegar a ser culpable de lo que se le llama una corrección excesiva. Excessive correction is not necessarily abusive or demeaning. La corrección excesiva no me estoy refiriendo necesariamente a lo que es abusivo. Excessive correction is when the parent is easily angry La corrección excesiva es cuando el padre está fácilmente enojado and ready to discipline y listo para disciplinar. every single time Cada vez there's the slightest manifestation of sinful weakness in the child. que hay una mínima manifestación de debilidad pecaminosa en su hijo. The child makes a minor misstep. El niño comete un error pequeño, It's a sin, es un pecado, but it's relatively minor, pero and es relativamente menor the parent is ready for discipline. y ese padre está listo para disciplinarlo. The child has no room to breathe. Ese niño no tiene espacio para respirar. Father and mother are always there scanning and evaluating every movement, Porque el padre y la madre están siempre allí explorando y evaluando cada movimiento, every word and every tone of a word cada palabra y cada tono de palabra que sale de su boca. is analyzed and critiqued. Es analizada y criticada. And if just a minuscule amount of sin is detected, Y si solo se detecta una minúscula cantidad de pecado, just a hint of sinful weakness in the tone, si solamente hay una pizca de debilidad en el tono de voz, and the parent is angry and it's time for a discipline session, el padre está enojado y entonces lo va a disciplinar. that's not of the Lord. Eso no es así con respecto al Señor. Because it doesn't reflect the Lord's compassion, one who is slow to be angry. Porque aquel que actúa así no está reflejando la compasión del Señor, el cual es lento para la ira. Please don't misunderstand what I'm saying. Por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo. I'm not suggesting that we let our children get away with sin. No estoy sugiriendo que dejemos que nuestros hijos salgan con la suya en su pecado. I'm not saying that we indulge them No estoy diciendo que vayamos a complacerlos o a engreírlos and excuse their behavior on what we call in the States the terrible twos. The terrible twos? Do you know the existence? justificando lo que hacemos como en lo que aquí le llamamos quizás la edad del burro. You understand. Ustedes entienden. Everyone that laughed has had a 2-year-old.
Todos los que se rieron han tenido alguno en esa edad. What I am saying Lo que estoy diciendo is that not every sinful deficiency es que no todas las deficiencias pecaminosas and not every sinful weakness y no todas las debilidades pecaminosas must always be specifically addressed siempre deben ser tratadas de manera específica and corrected every time y corregidas todas las veces. for your own sanity as well. Para tu propia salud, eso está bien. Proverbs 19:11 says, En Proverbios 19:11 dice lo siguiente: "A man's discretion makes him slow to anger, la cordura del hombre detiene su furor. En inglés dice lento para la ira. and it is his glory to overlook a transgression." Y su honra es pasar por alto la ofensa. It is okay Está bien. to overlook specific acts of sin in your child El que a veces pases por alto algunos actos específicos de pecado de tu hijo, when it's not more serious in nature cuando no es serio en su naturaleza and not a pattern in a child that needs to be addressed. y no es un patrón que necesita ser tratado, que es repetido en la vida de tu hijo. Especially when it's a child who, for the most part, seeks to obey and honor you. Y especialmente cuando es un niño que la mayor parte de su tiempo trata de mostrarte que quiere obedecerte y honrarte. To righteously pass over the sin of a child can be an act of compassion, Pasar por alto el pecado de un niño puede ser muchas veces un acto de compasión, understanding they are sinfully weak creatures of the dust. reconociendo que son simplemente criaturas que tienen debilidades pecaminosas. If you're easily angered every time your child manifests sinful weakness, Si usted se enoja fácilmente cada vez que su hijo manifiesta debilidad pecaminosa, you're going to stay angry all the time. entonces vas a estar enojado todo el tiempo. And if you believe every time there must be a discipline session Y si cada vez que él hace algo así y tú te enojas, tienes que disciplinarlo, or an hour sermon to your child or hour message to your o child, el hecho de poder tener que hablarle a tu hijo, you'll probably provoke the child to anger. probablemente vas a provocar a ira a tu hijo. You're suffocating the child. Lo estás sofocando. And listen closely. Y escucha atentamente. Even when you cannot in good conscience overlook a transgression your child has committed, Incluso cuando no se puede en buena conciencia pasar por alto una transgresión de tu hijo and corrective discipline is needed, y se necesita de una corrección que tiene que ver con disciplina, even that should be governed by compassion. aún esa disciplina que vas a impartir debe ser gobernada por la compasión. We find that in the text as well. Nosotros encontramos eso también en el texto. For the psalmist says in verse 9 that the Lord doesn't stay angry with his people. El salmista dice en el versículo 9 que el Señor no permanece enojado con su pueblo. Verse 9. Mira lo que dice el versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. When the Lord is angry with his people Cuando el Señor se enoja con su pueblo and must rebuke and discipline them, y debe reprenderlo y disciplinarlo, he doesn't stay angry with his people. después de hacerlo, Él no permanece enojado con ellos. Is it okay to be angry with your child? Está bien estar enojado con tu hijo, If it's righteous anger. si es una ira que es correcta por causa de lo que hizo. So when you need to discipline your child, Así que cuando tú tienes que disciplinar a tu hijo and there's a legitimate expression of anger on your part, y hay una expresión legítima de enojo por parte del padre porque lo que hizo está mal, administer the appropriate discipline dele al niño la disciplina apropiada, la que él necesita, and then be done with it. y cuando termine, déjelo ahí. Don't stay angry for hours, No te mantengas enojado por horas, not even minutes. ni siquiera minutos. One way to provoke a child to anger Una manera de provocar a ira a un niño is to be a parent that always stays angry with him. es ser un padre que siempre se mantiene enojado con él. Angry parents can produce angry children, Los padres que tienen ira pueden producir hijos que tienen ira. and angry children are likely to become discouraged Y los niños llenos de ira probablemente se van a desanimar and harden their hearts against Jesus y Christ. se van a endurecer en sus corazones más contra Cristo. Also notice that the psalmist says the Lord deals with his people mercifully. Pero nota también lo que dice el salmista en los versículos 10 y 11. El Señor trata misericordiosamente a su pueblo. Verses 10 and 11. Mira, lee conmigo versículos 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
What would happen if the Lord dealt with his people according to what our sins deserve? ¿Qué pasaría si el Señor tratara con su pueblo de acuerdo a lo que nuestros pecados merecen? We wouldn't be here. Nosotros no estaríamos aquí. Where would we be? ¿Dónde estaríamos? In hell. En el infierno. The Lord does not discipline his people El Señor no disciplina a su pueblo by pouring out his retributive justice upon us. a través de poner sobre ellos una justicia retributiva. It's not vengeance to make us pay fully for our sins. Él no hace una venganza para tratar de hacernos pagar completamente por nuestros pecados. It's not making atonement. Él no está haciendo a través de eso un juicio de redención. Therefore, when the Lord disciplines his people with compassion, Por lo tanto, cuando el Señor disciplina a su pueblo, It está is- cargado de misericordia y compasión. it is loaded with mercy and grace. Está lleno de misericordia y gracia. I don't have time to open this up and explain it in detail. No tengo tiempo para poder abrir este tema y explicarlo con detalle. So let me just say this. Pero solamente déjame decir esto. If you have to err Si usted se equivoca in disciplining your child, al disciplinar a su hijo in terms of how much discipline is needed in a given situation, en términos de cuánta disciplina se necesita para él en ciertas circunstancias, how much force should be used, por ejemplo, cuánta fuerza debes usar sobre él, how stern should you be, qué tan severo debe ser contra él. when there's a question in your mind about such things, Cuando hay preguntas acerca de estas cosas en tu and mente there's a potential to err, y hay algún error potencial, podrías cometer un error. choose compassion Escoge la compasión. and err on the side of mercy and Y grace. si vas a errar, erra en el lado de la misericordia y la gracia. And note that the psalmist says that the Lord forgives our sin. Y nota lo que el salmista dice también, que el Señor perdona nuestro pecado. Verse 12. El versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. When he must correct and discipline his children, Cuando Él debe corregir y disciplinar a sus hijos, in his compassion, en su compasión, the Lord forgives us. el Señor nos perdona. When we repent and seek his pardon, Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, he sends our sins away, Él envía nuestros pecados lejos never to be remembered against us, para que nunca sean recordados en contra de nosotros, never to be mentioned again. nunca sean mencionados otra vez. He buries them in the depths of the sea, Él los entierra en las profundidades del mar never to be resurrected or recovered. para que nunca sean resucitados o puestos otra vez. When the discipline of a child takes place, Cuando la disciplina del niño tiene lugar and there's at least some signs of external compliance, y hay algunas muestras de clamor externo and you've directed the child, as you should, y usted está hablándole al hijo como debe, to ask your forgiveness, a que él pueda pedir perdón and whoever else he needs to ask for forgiveness, y a cualquier otro que haya ofendido, él tiene que pedir perdón, has asked God's forgiveness. pedirle perdón a Dios. He says, I'm sorry, Daddy. Él dice, lo siento, papi, I'm sorry, Mama. lo cierto, mamá. When that happens, Cuando eso sucede, you don't say, I'll think about it. no deberías decir, bueno, voy a pensar si te perdono. Come back later when I'm calmed down a bit. Sabes que ahora no te acerques, regresa cuando se me acabe la ira. When that happens, Cuando eso pasa, it should be like the scene of the father when the prodigal comes nuestra home. actitud debería ser como la escena del padre con el hijo pródigo cuando vuelve a casa. When he ran out and kissed him. Cuando él corrió y salió corriendo a su encuentro y le besó. At that moment, En ese momento, you always let them know siempre tienes que hacerle saber that you forgive them unreservedly and fully. que tú le perdonas con toda sinceridad y grandemente. You do so gladly, Que tú estás tan contento porque eso pasa. confirming to the child that the matter is settled. Estás confirmando en ese niño que el asunto ha sido resuelto, It's over and done with. It's in the past. que se acabó y que ya no está más aquí, está en el pasado. So if you have forgiven the child, Así que si tú perdonas al niño and he comes back a little bit later, y viene después and he says, please forgive me, y te dice otra vez, por favor, perdóname, you say, no, tú le dices, no, I have already forgiven you. Don't you remember? tienes que decir, yo ya te perdoné, ¿te olvidaste? You confirm that you don't have to keep re-forgiving. You have forgiven. Tú tienes que confirmar eso en su hijo. Él no necesita seguirte pidiendo perdón, tú ya lo perdonaste. To hold grudges against your children for past offenses
Nosotros tenemos que perdonar a nuestros hijos y nunca traer esas ofensas pasadas, continually bringing them up, trayéndolas nuevamente a la mesa y recordándolas. making them pay for their past sins. Como que si quisiéramos hacerles pagar por lo que nos hicieron. That can surely provoke them to anger. Porque eso certeramente va a provocar ira. One of the things that I've done as a parent Y una de las cosas que tenemos que hacer como padres is after a discipline session, or actually during, and it's over, es después de cuando estamos disciplinando, cuando la disciplina se termina, I'll start joking with my child yo comienzo a hacerle bromas a mi hijo and getting them to laugh. y haciéndole reír. You say, well, that's inappropriate. Y alguien puede decir, eso no es apropiado. It's entirely appropriate. Es completamente apropiado. Because I'm letting them know that Papa Porque le estoy haciendo saber que su papá loves them. lo ama. It's in the past. Ya eso está en el pasado. It's over. Ya se acabó. Let's go on and act like it didn't happen in a sense, Listo, vamos a dejarlo como que nunca pasó. and enjoy the rest of the day. Y vamos a disfrutar el resto del día. Why? ¿Por qué? Because that's how my Heavenly Father treats me. Porque así es como mi Padre Celestial me trata. Not to do that can provoke your child to anger. El no hacer eso provoca a nuestros hijos a ira. These are all ways that the Lord has compassion on His people. Estas son todas las formas en las que el Señor tiene compasión con su pueblo. And we are to reflect them in the way we deal with our children. Y nosotros debemos reflejar esa forma en la que Dios es con su pueblo en la manera en que nosotros tratamos a nuestros hijos. Consider this. Considera esto. If the Lord made the role of father Si el Señor fue quien creó el rol del padre and mother y de la madre to reflect the way He deals with His people, para poder reflejar la manera en la que Él trata con su pueblo, then the way you deal with your child a través de la forma en la que tú tratas con tu hijo, can to some degree entonces de alguna manera shape their view of God. tú estás dándoles a ellos la visión que ellos van a tener de Dios. So what if, Entonces, ¿qué tal si, based on the way you deal with your child, basado en la forma en la que tú tratas a tu hijo, he or she forms a view of God ella o él forman una visión de Dios as one who is always angry with His people, como alguien que siempre está enojado con su pueblo, standing with a sledgehammer in his hand, de pie con el martillo de juicio sobre su mano, ready to smash them every time he sees sinful weakness? listo para aplastar a su pueblo cada vez que ellos manifiestan debilidad pecaminosa, And it takes him a really long time to forgive them. y que se demora muchísimo en perdonarles. You think that child is going to want to embrace his parents' religion? ¿Tú crees que ese hijo va a querer tomar parte en la religión de sus padres? Unlikely. De ninguna manera. The child is likely to harden his heart and to reject the Christian religion. Es muy probable que un hijo que vive eso en su casa Because it's been- rechace la religión de sus padres. Because it's been misrepresented by the way his parents have been dealing with it. Porque la imagen de Dios va a haber sido mal representada por la forma en cómo sus padres trataron con él. But perhaps someone listening to all of this might say, wow, you know, Pastor JJ, Pero quizás tú estás escuchando esto y me dicen, wow, ¿sabes qué, Pastor JJ? if parents treat their children in the ways you've been describing from Psalm 103, Si los padres tratan a sus hijos de la manera en la que usted ha estado describiendo, it seems to me that the parents will be illustrating the gospel to their me children. parece que entonces de esa manera los padres están ilustrando el evangelio para sus hijos. That's exactly the point. Ese es exactamente el punto. Let me end by saying this. Déjame terminar en esta noche diciéndote esto. Even if your child is not yet in Christ, Incluso si tu hijo todavía no está en Cristo, the way you treat your child, la manera en cómo tú tratas a tu hijo, even when disciplining your child, incluso cuando tú tienes que disciplinarlo, should illustrate to your child debe ilustrarle a ese hijo tuyo what it's like to be in Christ lo que es estar en Cristo and to have God as his father. y tener a Dios como su Padre.